su nota, requieren respuestas concretas e inmediatas por parte de quien tiene a su cargo la aplicación de la normativa. Este Consejo tiene como principal función legislar, proponer y sancionar normas generales de alcance municipal, no así intervenir en actos administrativos propios del Ejecutivo, como lo son las habilitaciones comerciales o los controles de cumplimientos de ordenanza. Por ello, solicitamos que se incorpore en el instrumento legal el artículo 2, donde dice recordar que no es competencia del Consejo Municipal evaluar, aprobar ni intervenir en habilitaciones comerciales ni en planes de acciones vinculados a dichas habilitaciones, siendo estas atribuciones exclusivas del Ejecutivo Municipal conforme al ejercicio del poder de policía que le otorga la normativa vigente. Es por eso que nosotros como bloque decidimos tomar conocimiento y archivar el informe presentado por el Ejecutivo. Presidente. Sí. No es un tema muy álgido que se está planteando. Lo cierto es que este sector de recreación está habilitado desde el 2010. Por lo tanto, la temática, como dijo, de público conocimiento, lo que ha ocurrido en el mismo y que por lo planteado en la nota de descargo que hizo recientemente, dice que se hicieron todos los pormenores que correspondía para el tiempo y que también al sector correspondiente de boliche tiene actividad, derechos y obligaciones que cumplir. Lo cierto es que nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes necesitan la recreación y tiene que haber un espacio donde los contenga, sobre todo en las noches, cosas que dejamos hacer nosotros por nuestra edad, pero sí los adolescentes y adultos jóvenes lo hacen porque es una forma es parte de la vida de la recreación, es parte de la salud también. Y lo que necesitan estos empresarios de la noche es que necesitan que tengamos consideración y que se haga la reapertura del mismo. Y que están las ordenanzas dadas, están todas. Están las ordenanzas. Y tampoco el tema legal no llegó nada, como planteo ahí, desde la parte de la Fiscalía que está investigando el tema, referido a esta situación. Lo cierto es que creo que tenemos que ponernos el overol, diría yo, para que pedirle o sugerir al intendente, acompañar al intendente para que se haga la reapertura mismo hasta tanto, con todos los controles necesarios, hasta tanto se tenga en Villa Ángela la definición judicial. Porque ustedes saben, o sabemos todos, de que la parte judicial va por un camino diferente a lo que las necesidades que tenemos hoy. Por lo tanto, sería conveniente de que hagamos la sugerencia del intendente de acompañarlos o no a la apertura del mismo o de otro lugar donde puedan disfrutar nuestros adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo, que son los que más participan de ese lugar. La moción, tomar conocimiento y avisar No, porque nosotros consideramos que el Ejecutivo tiene todas las herramientas necesarias como para habilitar el local de nuevo y tiene el control de policía también. O sea que nosotros no podemos intervenir porque no es facultad del Consejo, o sea, ¿entiende? Entonces me parece que está bien el informe que nos mandó, pero nosotros ahora ya no intervenimos en los pasos que siguen. Tampoco estamos diciendo no ni sí, o sea, estamos diciendo que es el Ejecutivo quien le pidió ese plan de acción y quien verá o no si con ese plan de acción se puede habilitar o no el local. O sea, ya no intervenimos nosotros en esa cuestión. Por eso decimos tomar conocimiento, porque le hemos pedido el informe y el Ejecutivo ha tenido la deferencia de enviar, contestar ese informe. Bueno, ahora nosotros decimos, bueno, ya tomamos conocimiento,
salvamos todas las inquietudes, los interrogantes que teníamos en su momento en la sesión de allá del 23 de abril y consideramos oportuno archivar. Permiso, señor presidente. Por mi parte, digamos, primero y principal, pensando en las familias que trabajan ahí, que son 24 familias que trabajan, que el día de hoy no están pudiendo llevar un plato de comida a su casa, con la necesidad de trabajar con las cosas como están. Creo que sería fundamental para nosotros y como cuerpo de concejales tratar de acompañar en este pedido que hace el intendente, de acompañarlo justamente para que se reabra el boliche. Primero por todas las familias que trabajan y viven del boliche, y segundo, digamos, para darle un lugar de esparcimiento a todos nuestros jóvenes de Ángel, que muchos de ellos por ahí, gracias a Dios, no está ocurriendo, pero se dirigen hacia otras ciudades porque acá no tienen dónde divertirse. Así que creo que lo correcto sería acompañar el pedido del intendente para que se reabra el boliche local. Vuelvo a reiterar, señor concejal Pacheco, es facultad del Ejecutivo reabrir el local bailario, o sea, o no es facultad nuestra, nosotros no podemos acompañar porque no nos faculta la ordenanza para que intervengamos en esta toma de decisión. Tengo una sola moción, tomar conocimiento, archivar, y la suya era concejal. Aprobar y acompañar al intendente. Aprobar. El pedido del intendente. No hay pedido. Es un comunicado, lo que entiendo yo, es un claro. comunicado. Se puede votar Y uno si quiere Esa puede moción, emocionar, sí. acompañar o no. Respondió lo que pedimos. Claro, en realidad es una respuesta Exacto. a un pedido del Pero bloque de la entonces- oposición. ¿Es aprobar o rechazar? Porque es la respuesta que dispone. No hay proyecto, no se puede aprobar el rechazar, concejal. Claro, es una respuesta del Claro, intendente ¿cómo a un vamos a pedido aprobar de la rechazar? Es tomar oposición por conocimiento la y archivar situación del nosotros. boliche. Claro, Aceptamos el pedido de informe que hizo. Y bueno, No, claro, es aceptar el pedido de informe. no se prueba nada, o sea, solamente se acepta. Tomamos conocimiento y archivamos. No tenemos facultad para otra cosa. Claro, una respuesta que le da al pedido, de ahí nace, digamos. No es que él manda a pedir que lo acompañe, nada, simplemente responde a un pedido que en su momento presentó. ¿Cuál sería otra moción? Aceptar el... Tenemos proyecto. No estamos aprobando, estamos aceptando. ¿Aceptar? Aceptar el Aceptar el informe, bueno. Ahí sí. Bueno, entonces las mociones son tomar conocimiento y archivar, moción del concejal Capdevila, y aceptar el informe, moción del concejal Pacheco. Concejal Porlo. La moción del concejal Capdevila. Concejal Pacheco. Concejal León. Moción, concejal Posada. Tomar conocimiento, archivar y agregar el artículo 2 que nosotros presentamos. Concejal Castillo. La moción del concejal Pacheco. Concejal García. Considero que en definitiva es lo mismo, pero uno siempre vota con el bloque, así que la Concejal moción de... Fernández. Tomar conocimiento y archivar y agregar el artículo 2 que había leído oportunamente. 4 votos por cada moción. En caso de- Tomar conocimiento y archivar. Todavía habría otra moción, ¿no? Para que digamos lo mismo, pero... Claro, ahí se agregó el artículo 2, la primera moción lo tenía. Sí. Posada agregó el artículo. No, yo lo leí, concejal, pedí la palabra, lo agregué, lo leí, lo explicité, o sea, Posada no agregó nada, perdóneme. Ahora lo mismo. Pues, la Exacto, verdad que no me acuerdo ratificó cómo- nomás Posada. Bien. Tomar conocimiento y archivar, y el artículo 2 decía que recordar
que no es competencia del Consejo Municipal evaluar, aprobar ni intervenir en habilitaciones comerciales ni en planes de acción vinculados a dichas habilitaciones, siendo estas atribuciones exclusivas del Ejecutivo Municipal conforme al ejercicio del poder de policía que le otorga la normativa vigente. Nota del Consorcio Caminero número 91 de Los Gansos: solicita se designe socio consorcista de representación necesaria. El intendente, Sí, el Remitir al Ejecutivo. presidente del consejo, Nota del Jardín de Infantes número 139: solicitan se realice instalación de alumbrado en dicha institución. De todo permiso, señor presidente, tiene la palabra. Esto corresponde a educación, digamos, el municipio adentro de las escuelas, la cuestión de seguridad y todo. Salvo que la directora mande, que tiene que firmar la jefa Habría que poner en conocimiento de las autoridades de educación, remitir a través de una resolución del Consejo, remitirse al Ejecutivo, pero también remitir a Educación para que tome conocimiento de la regional de esa situación y que tome las medidas que corresponden. Está pidiendo también iluminación por parte de afuera. Bueno, la parte de afuera está bien, Yo no sé la parte de adentro que dice que claro. no corresponde. O sea, Educación debería mantener y sostener las instituciones que están bajo su ámbito, ¿no? Su competencia, para eso tienen recursos, me parece. Enviemos los dos, el Ejecutivo por ahí, el Ejecutivo si tiene, si considera por ahí puede colaborar, pero también Educación. Sí, que conteste el Ejecutivo. ¿Cómo? Que conteste el Ejecutivo. La nota viene hacia nosotros del Consejo. Sí, pero si nosotros le remitimos al municipio de Valeria, que el Ejecutivo responda a lo que usted está diciendo. Tiene Consejo, No, pero nosotros como claro, yo concejales como podemos consejo remitir y le quiero solicitar a responder. los organismos provinciales. Sí, sí, se le Más puede tarde remitir si mandamos también. desde aquí también a SAMEP, podemos hacerlo en Sí. educación. Sí, ambos. Expediente 5181, folio 168, año 2025, proyecto de declaración de interés municipal, social y deportivo al torneo interprovincial de judo organizado por la Asociación Civil Cita Kioei los días viernes 20 y sábado 21 ¿de qué mes? Julio. De este mes. En las instalaciones del Club Alvear. Y artículo 2, saludar y felicitar a los organizadores de este evento. ¿Está bien? Sí. Bueno, no habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la sesión. Muchas gracias. Bueno, así finalizó la sesión del Consejo Municipal. Hola, ahí. Justamente grabamos así para que nos salga. Bueno, estamos con el concejal Pacheco aquí en la Municipalidad de Villa Ángela. Hoy diferentes temas que se trataron, entre esos un tema que en su momento fue un poco álgido, que fue lo del boliche bailable. Bueno, y hoy resaltaba usted el impacto que tiene eso en los trabajadores y en la comunidad que produce la industria, digamos, del entretenimiento. Hola, muy buenos días para vos y toda la audiencia. La verdad que sí, es un tema, digamos, que nos preocupa de sobremanera a todos los concejales, al intendente y creo que a la sociedad, porque hay 24 familias que trabajan en el boliche, que viven y comen de eso y no lo están pudiendo hacer en estos momentos, digamos. Y el intendente mandó un informe, la respuesta a un informe que se había solicitado y creo que nosotros deberíamos acompañar como concejales para tratar de que, dada todas las medidas de seguridad que correspondan, que se habilite nuevamente el boliche. Justamente porque
tenemos muchos jóvenes en Villa Ángela que por ahí al no tener dónde divertirse, salir a bailar, toman la decisión de irse a otras ciudades, a otros pueblos por acá a la vuelta, y también se torna peligroso. Hay muchos accidentes en la ruta, y con esta neblina que hay ahora, la verdad que ojalá que también la justicia se expida rápidamente como para que nuestros jóvenes tengan un lugar donde ir a divertirse, y que las familias que viven y trabajan del boliche lo puedan hacer de nuevo. Sí, eso también, ya, digamos, incluyó el informe, digamos, que el intendente, el largo informe que mandó especificando todas las cuestiones, sobre todo de seguridad, el tema de que la justicia no se expidió, o sea que todavía no hay ninguna novedad respecto a eso. Claro, sí, eso es lo que, sí, del hecho desgraciado que ocurrió, digamos, en ese local. La verdad que todos esperamos que la justicia se expida, ver, digamos, cuáles son las resoluciones que toma, las definiciones que toma, bueno, y por otro lado, digamos, tomando todas las medidas de seguridad que correspondan, poder de nuevo reabrir el boliche para que los chicos vayan a divertirse, y teniendo todas las medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir, digamos, acá en Villa Ángela. Entre una de las medidas se incluye la policía. ¿Se pudo saber todas esas cuestiones más o menos que se aprobaron? Sí, sí, un policía, dos policías cada 50 personas que haya dentro del boliche. Se le exige, digamos, eso es una ordenanza que ya está, si no me equivoco, y bueno, habría que hacerlo cumplir nomás, las ordenanzas, etc. Y ya va por 2 meses, si no me falla la memoria, hace 2 meses. La clausura, sí, fue municipal. Creo que, digamos, se decidió intervenir, digamos, porque por las cuestiones que habían ocurrido con un hecho desgraciado que ocurrió ahí, que me solidarizo con la familia de la chica y del chico también, digamos, habría que ver, digamos, porque en definitiva sí, yo no soy juez para decir quién tiene la culpa, pero sé que como padre ninguno de las dos familias la deben estar pasando muy bien, así que me solidarizo con ellos, con los familiares del hecho desgraciado ese que tuvimos lamentablemente acá en la ciudad. Y sí, digamos, cada 50 personas son dos policías que debería tener el boliche, aparte de un montón de otros requisitos, digamos, que simplemente habría que ir y controlarlos, que mientras que se cumplen, se pueda rehabilitar, reabrir ese boliche. Bueno, conocemos de tu trayectoria en el justicialismo y de tu defensa a los trabajadores. Bueno, ayer una noticia bastante impactante que seguramente va a afectar a todo el país por la cuestión política, más que nada, es la futura detención, si se dan todos los pasos de la ley, y la culpabilidad que la Corte Suprema decidió sobre Cristina Kirchner. Sí, la verdad que deja mucho que desear, porque no están los fundamentos dados para que vaya presa. Yo creo que una persecución política, va a ser una presa política más en nuestro país. Lamentablemente, cuando la política interfiere en el Poder Judicial, en las distintas, o al revés, digamos, se torna muy complicado y no se actúa, digamos, de manera imparcial. Acá hay una parcialidad, y el objetivo de la derecha, de las grandes personas, digamos, de las personas que tienen muchísimo dinero acá, es perseguir y atormentar a las personas que por ahí luchan por la gente más humilde. Esa es mi postura, digamos, viéndolos desde afuera, desde muy lejos, que quieren prescribir, digamos, para que no pueda presentarse a unas elecciones, digamos, porque la ven difícil, entonces toman una decisión, digamos, para mí injustificada y sin prueba para mandarla presa a una expresidente, cuando sabemos todo, digamos, porque de última, que la justicia sea imparcial. Macri tiene más de 100 causas, fue presidente y sigue libre, digamos. Es más lenta la justicia para algunos y con otros es mucho más acelerada, digamos. Que si se imparte justicia, sea justicia igual para todos los ciudadanos,
porque si en casos como este vemos que la justicia por ahí se pone para un lado, o gente que expresidentes están siendo presos sin la debida justificación, según todos los jueces que escuché hablar, digamos, que no estuvieron en la decisión, que es no hay pruebas, suficientes pruebas como para detenerla. ¿Qué espera para nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos esperar nosotros como ciudadanos? Si la justicia actúa así, digamos, parcialmente para un lado, digamos, nosotros los ciudadanos comunes o los ciudadanos comunes, es realmente preocupante. Se pone en juego, digamos, o se pone en duda lo que es la democracia, que cada institución actúe por sí sola y sin interferencia, digamos. La verdad que es realmente preocupante para toda la sociedad, sea del lado que sea. Yo no estoy diciendo, en este caso, bueno, fueron por el peronismo, por Cristina, pero podría ser del radicalismo, cuando la justicia no es imparcial, es realmente preocupante la situación para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Raúl Fernández, que nos va a comentar de esta mañana un poco más tranquila, pero con unos dos temas álgidos que tienen que ver con la localidad de Villa Ángela aquí en el Consejo Municipal en la reunión. Buenos días. Buenos días. Hoy hemos tratado algunos temas del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza autorizar al Ejecutivo a realizar intervención en la Plaza Sillería. Bueno, un tema que a nosotros venimos viendo hace un tiempo y está presentado al mismo intendente cuando hizo inicio de sesiones de este año. Ha dicho que tiene como punto de vista de reflotar ese espacio verde porque hay muchos niños y adolescentes y la familia que participa de esos lugares para poder disfrutar de la vida. Por lo tanto, estamos en un todo en verlo como acompañamos, como lo hicimos siempre, para que este lugar tenga la plaza como corresponde, el espacio de usos múltiples como corresponde, para que de esta manera se pueda reactivarlo. Bueno, pero el intendente lo tiene en vista. Ya lo presentó en el día de inicio de sesiones del año 2025. Claro, como la Plaza de Güemes que se vaya a reinaugurar ahora el 17, el día de Güemes, que es que no es asueto ese día, porque el día anterior en homenaje a él, feriado el día 16, pero el 17 se va a reinaugurar esa plaza que ha sido acompañado por el Club Leones y el intendente para que se haga, se reactive esa plaza donde han concurrido mucha gente, hoy mucha gente ya de edad que ha disfrutado de la vida en ese lugar. Por lo tanto, queremos que sigan disfrutando la vida todas las personas. Y es bueno que se reactive como está quedando esa plaza, que es muy lindo que el lugar que quedó presentable y también para poder disfrutar de la vida en ese lugar como corresponde. Bueno, otra nota fue que dejó un poco para hablar, es lo referente al tema boliche más precisamente, un tema que ha pedido, por resolución han pedido que se haga un informe, hizo un informe pormenorizado al intendente, y bueno, acá lo que necesita el intendente es que lo acompañemos entre todos para que, en primer lugar, la ordenanza la tiene que aplicar el intendente, porque es una ordenanza que ya está hecha hace tiempo, está inclusive mejorada en algunos aspectos para que esa ordenanza, en el caso de ser una fiesta privada, tenga otro tipo de autorización. Pero el espacio está autorizado desde el año 2010, sigue autorizado. Que hay un pide la justicia, es cierto también, pero yo solicito a quien corresponda que tema que a nosotros nos preocupa, nos ocupa y ojalá se destrabe pronto este tipo de situación. ¿Cuánto tiempo le puede dar la habilitación si sale?
No, yo creo que sí, el intendente le puede dar una habilitación en este momento, teniendo en cuenta de que el proyecto presentado por él, la nota presentada, el descargo presentado por él, pasó a archivo. Así que el intendente ahora puede decir, bueno, en base a lo que no está prohibido, se puede permitir. O sea, pero eso ya le compete al intendente en este momento junto con su equipo, que lo tiene, que se hicieron los controles necesarios de acuerdo al acta que han mandado, que busque la forma de que nuestros vecinos tengan la posibilidad de disfrutar de la vida como corresponde. Han pedido también que hay un evento que lo hace el señor Obando y su equipo junto a Valeria Castillo, la cual pidió que el 21 de junio se declare interés cultural a este torneo que se realiza. Por lo tanto, se ha autorizado, se ha aprobado para que se declare de interés. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, y bueno, cualquier novedad lo tenemos ahí. Gracias a vos y a toda tu comunidad.